Bienvenidos, mi nombre es Carla y el día de hoy expondré un fenómeno económico ocurrido en el Perú, la pandemia del COVID-19. Empecemos. El presente trabajo está compuesto por una introducción, desarrollo, conclusiones y al final bibliografía. Imaginemos juntos un país donde de la noche a la mañana las calles se vacían, los negocios cierran y millones de personas pierden su fuente de ingresos. Este fue el escenario que vivió el Perú en 2020. El 11 de marzo del mismo año, la OMS declaró la COVID-19 como una pandemia, cuando el virus ya estaba presente en 116 países a nivel mundial, incluyendo a nuestro país. Muchos estados se sumaron a la política de confinamientos, parciales o totales, para detener la propagación. Por ello, el 15 de marzo, a través de la televisión nacional, el presidente interrumpe la programación y nos decreta una cuarentena general en todo el territorio peruano, así como el cierre de sus fronteras. La pandemia del COVID-19 no solo desató una emergencia sanitaria, sino también una de las peores crisis económicas de la historia. La vida de todos los peruanos cambió. De alguna u otra manera, nada volvió a ser igual. A continuación, desarrollaré en qué consiste la escuela keynesiana, así como conceptos de demanda agregada, la oferta, el desempleo, la política fiscal y monetaria. Y por último, a través de un análisis macro y microeconómico, exploraremos por qué el sector informal fue el más golpeado y cómo cambiaron los patrones de consumo. Empecemos. En el año 2020, ante la recesión originada por la pandemia del COVID-19, las medidas que el gobierno adoptó tienen gran relación con la escuela keynesiana. Según John Maynard Keynes, en tiempos de crisis, la solución la brinda el Estado mediante la demanda agregada, la cual es la suma del consumo, la inversión, gasto público y exportaciones netas. Así también plantea que la mejor manera de estimular la demanda sería utilizar la política fiscal. Esto incluye el incremento del gasto público. Durante la pandemia en el Perú se restringió la movilidad de los ciudadanos, los negocios cerraron, aumentó el desempleo, ya que las empresas no podían solventar el sueldo de todos sus empleados. Entonces, el gobierno peruano proporcionó apoyo económico a los hogares más vulnerables del Perú mediante bonos, brindó subsidios a las empresas, facilitó créditos a los negocios y financió el gasto operativo de los gobiernos locales. Dichas acciones reflejan los principios de Keynes. Así también desarrollemos qué es la demanda agregada. Keynes desglosa la demanda agregada en cuatro componentes. Primero, el consumo privado, que representa el gasto de los hogares en bienes y servicios. La inversión, que es el gasto de las empresas en capital como maquinaria, infraestructura, inventarios. El gasto público, que son las compras del Estado en bienes, servicios y obras públicas. Y las exportaciones, que netas, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Durante esta crisis, la demanda agregada en Perú se desplomó porque se dio una fuerte caída del consumo privado, causada por la pérdida de ingresos de los trabajadores desempleados. Así también, por el lado de la oferta agregada, se presenta una limitación de trabajadores a asistir a sus centros de labores por motivo de la pandemia y de las medidas de confinamiento social. En el surgimiento de la pandemia del 2020, pues, se generó una respuesta de política gubernamental caracterizada por la implementación de medidas obligatorias, restricciones de movilidad, y esto afectó en mayor medida a los trabajadores dependientes e independientes del sector informal de la economía. Según la encuesta nacional de hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el desempeño del empleo en empresas del sector formal de la actividad económica fue analizado por datos provenientes de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En efecto, las categorías de trabajadores dependientes e independientes informales fueron las más afectadas al registrar caídas del 60% y 35% respectivamente durante el segundo trimestre del 2020 en comparación al mismo periodo del 2019. En términos absolutos, esto significó la pérdida anual de aproximadamente un total de 4.8 millones de empleos en el segmento informal del mercado laboral. Sí, también el COVID-19 afectó seriamente las finanzas públicas. Por un lado, los ingresos cayeron ante la grave recesión económica.
Así también, si realizamos un análisis macroeconómico, la respuesta de política a la crisis ha sido posible gracias al espacio fiscal y monetario acumulado. El objetivo principal fue dirigir recursos hacia los hogares y familias más afectadas, asegurando al mismo tiempo la continuidad de las cadenas de pago y de valor entre las empresas. El Banco Central de Reserva aplicó las siguientes medidas: la reducción de la tasa de interés a un 0.25%, la más baja históricamente, y también estableció un programa de créditos garantizados por el Estado. Así también el Producto Bruto Interno cayó en un 11.1%. La inflación, aunque se mantuvo controlada inicialmente, luego de la reapertura económica, el país experimentó un alza en los precios de alimentos y también los combustibles. La tasa de desempleo urbano se incrementó al 6.6% en el 2019 a más del 15% en el segundo trimestre del 2020. Así también, realizando un análisis microeconómico durante la pandemia del COVID-19, el comportamiento de hogares, empresas y mercados en Perú experimentó profundas transformaciones, cambios en el comportamiento del consumidor, el impacto en las empresas y la caída de mercados laborales. En conclusión, podemos decir que las medidas adoptadas durante la pandemia del COVID-19 tienen una estrecha relación con la escuela keynesiana, pues el mercado no es perfecto y necesita la intervención del Estado para estabilizar la economía. Así también la pandemia causó cambios estructurales en la forma en que hogares y empresas peruanas toman decisiones. Así pues, también se evidencia una vulnerabilidad del empleo informal en Perú, donde millones de trabajadores perdieron sus ingresos sin redes de protección. Muchas gracias.